Muy buenos días. Bienvenidos a DS Breaking News, la edición del sábado 8 de agosto de 2026. En los próximos 19 minutos les traemos lo que el mundo necesita entender hoy. Mercados en récord con la volatilidad en mínimos históricos. Un nuevo pacto militar firmado en la Meca que redefine el eje suní del planeta. Un misil iraní cruzando el estrecho de Hormuz. Colombia estrenando presidente con un juramento fuera de Bogotá. Cuba enfrentando otra jornada sin electricidad. Y un editorial especial de la dirección sobre el estado real de la isla que ninguna gran cadena internacional se atreve a formular. Comenzamos. Estos son los titulares de la jornada. 1. El S&P 500 toca máximos históricos mientras el índice de volatilidad VIX cae a niveles mínimos desde enero, en medio de una actividad récord de opciones sobre índice. 2. Bitcoin sufre un hackeo de $100 millones dirigido contra las billeteras de hardware Coldcard, y el equipo rojo de Bitcoin detecta 5.000 vulnerabilidades en apenas 24 horas. 3. Turquía, Arabia Saudita y Pakistán firman en la Meca un pacto de defensa colectiva. Un ataque contra uno será un ataque contra los tres. 4. Emiratos Árabes Unidos confirma que un misil iraní impactó a un buque de la petrolera estatal, ADNOC, en el estrecho de Hormuz. 5. Abelardo de la Espriella jura como nuevo presidente de Colombia, rompiendo una tradición de más de un siglo al hacerlo fuera de Bogotá. 6. Cuba amanece con un déficit previsto de 2.280 megavatios para el horario pico de esta noche. Y hoy, un editorial especial. Cuba, el laboratorio del fracaso. Vamos con el primer bloque. Los mercados globales cerraron la semana con un mensaje contundente. El índice S&P 500 alcanzó niveles récord, propulsado por una actividad de opciones sin precedentes. Más de 4 millones de calls sobre el índice se negociaron en la Bolsa de Opciones de Chicago, y el índice de volatilidad VIX tocó su punto más bajo desde enero. En términos porcentuales, el S&P avanzó 3.6% en la semana, sostenido por la fortaleza de las acciones de semiconductores y por una pausa en el alza de los rendimientos del Tesoro. Y hay una cifra que explica todo el optimismo. Los beneficios corporativos del segundo trimestre para las empresas del S&P 500 se proyectan al alza en un 47%, el crecimiento trimestral más fuerte desde 2021. Pero hay una advertencia que ningún analista serio ignora. Agosto es históricamente el mes más brutal para la volatilidad de los mercados. En agosto de 2024, el S&P vivió una caída del 8.5% desde los máximos de julio antes de recuperarse 7.5% en la segunda mitad del mes. Hoy, con el S&P a solo 2% de su máximo histórico de 7.609.78 puntos alcanzado en junio, el margen para una corrección súbita está sobre la mesa, y hay tres factores que los inversionistas están vigilando de cerca. 1. La Reserva Federal mantiene su rango objetivo entre 3.50 y 3.75%, y la próxima decisión del FOMC está fijada para el 16 de septiembre. 2. El crudo Brent cotiza cerca de $89.50 por barril, con la crisis del estrecho de Hormuz manteniendo intacta la prima de riesgo geopolítico. Y 3. Los rendimientos del Tesoro estadounidense han pausado su ascenso, pero cualquier dato de empleo o inflación por encima del consenso puede reactivar la presión sobre las tasas largas. Hoy además publica resultados del segundo trimestre Berkshire Hathaway, el conglomerado de Warren Buffett. Los mercados descontarán de inmediato la composición de su cartera de efectivo, que ya el trimestre pasado superó cifras históricas, y que muchos leen como una señal de precaución del inversor más observado del planeta. Y en el mundo cripto, un golpe de gran calibre.
Bitcoin fue impactado por un hackeo de $100 millones dirigido específicamente a las billeteras de hardware Cold Card. Simultáneamente, el llamado Bitcoin Red Team, un grupo voluntario de auditores de seguridad, descubrió cerca de 5.000 vulnerabilidades en 400 proyectos del ecosistema cripto en apenas 24 horas, 85 de ellas clasificadas como críticas. A esto se suma que el Lightning Network Daemon de BTC Pay Server sufrió una explotación activa que resultó en activos robados y forzó parches de emergencia. La confianza en la infraestructura de custodia cripto vuelve al centro del debate. Y una operación bursátil que merece atención esta jornada. Se liberan para venta más de 900 millones de acciones de SpaceX, la compañía de Elon Musk. La pregunta que se hacen todos los operadores es simple. ¿Cuánto papel absorberá el mercado privado antes de generar presión sobre la valoración de la compañía? Hasta aquí el panorama financiero. Vamos ahora con lo que está reordenando el mapa del mundo. La noticia que reordena el tablero se firmó en la Meca. Turquía, Arabia Saudita y Pakistán suscribieron el Acuerdo Conjunto de Defensa de la Meca, un pacto que establece un principio nuevo y muy claro. Un ataque armado contra cualquiera de los tres firmantes será considerado un ataque contra los tres. Que tres potencias musulmanas, dos suníes y una nuclear, formalicen una defensa colectiva estilo Artículo 5 de la OTAN, es un giro que no puede leerse fuera de contexto. Pakistán aporta el único arsenal nuclear del mundo islámico. Arabia Saudita aporta el peso económico y el liderazgo simbólico de los santos lugares. Turquía aporta el segundo ejército más grande de la OTAN y una industria de defensa que ya vende drones a medio planeta. Este es el embrión de lo que analistas europeos están llamando un nuevo eje suní. Y este pacto llega precisamente cuando el estrecho de Hormuz vuelve a incendiarse. En la madrugada de este sábado, Emiratos Árabes Unidos denunció que un misil iraní impactó a un buque afiliado a la petrolera estatal ADNOS de Abu Dhabi, cuando el buque transitaba el estrecho. El incidente no dejó heridos, y la situación fue controlada, pero el mensaje operacional es inequívoco. Teherán mantiene la capacidad y la voluntad de golpear objetivos comerciales, incluso mientras negocia con Omán la administración de las rutas de tránsito. Recordemos el contexto. Desde el 28 de febrero de este año, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán y ejecutaron el asesinato del líder supremo Ali Khamenei, el estrecho de Hormuz ha estado prácticamente bloqueado por decisión iraní. Han sido más de 5 meses de crisis energética global, con al menos 17 buques mercantes dañados, 12 marinos muertos o desaparecidos, y una campaña aérea estadounidense continua sobre objetivos iraníes. Este sábado, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijo que las negociaciones progresan, pero advirtió que el conflicto no ha terminado. Y hay una tercera línea diplomática que también avanza. Las conversaciones directas entre Israel y Líbano, mediadas por Washington, reportaron progresos positivos en disputas fronterizas y en intercambios de prisioneros. Es la primera vez en muchos meses que se usa la palabra positivo para describir ese canal. Todo esto ocurre bajo la sombra de otra crisis silenciosa: los inventarios de interceptores Shahad del Pentágono. Reportes filtrados esta semana indican que el ejército estadounidense habría agotado cerca del 80% de sus interceptores clave para el sistema de defensa Shahad, aunque el presidente Trump afirmó tener municiones en cantidades masivas. Los mercados de defensa reaccionarán la próxima semana. Vamos ahora con América Latina. Colombia estrenó presidente. Abelardo de la Espriella juró este sábado como nuevo mandatario, y su acto de investidura rompió una tradición de más de un siglo. Se juramentó fuera de Bogotá. Este mismo día encabezará un consejo de seguridad para definir las medidas contra la violencia derivada del conflicto armado interno y de la delincuencia común. El giro simbólico de jurar, fuera de la capital, anticipa un estilo de gobierno más territorial y más confrontacional con la vieja política capitalina.
Y en Venezuela, hoy comienza el primer ciclo de diálogo formal entre el chavismo y la oposición, con respaldo explícito de Estados Unidos y con la transición sobre la mesa. Es el primer paso concreto del proceso post-derrocamiento de Nicolás Maduro. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha dado señales pragmáticas, y la Casa Blanca ha optado por acompañar el proceso en lugar de imponerlo. Vigilaremos de cerca cada movimiento. En Cuba, otra jornada de emergencia energética. La Unión Eléctrica pronosticó una afectación de 2.280 megavatios para el horario pico de esta noche. Durante toda la jornada del viernes, hubo interrupciones las 24 horas del día, situación que se mantuvo sin corte durante toda la madrugada de hoy. En La Habana, la electricidad llegó a las 2:10 de la madrugada. Estamos hablando de una crisis energética estructural, agravada por el bloqueo estadounidense sobre el suministro de crudo venezolano y sostenida apenas por la instalación acelerada de parques solares financiados con crédito y tecnología china. Y en Brasil, el presidente Lula da Silva participa hoy en un acto del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, en el marco del 30º aniversario de ese movimiento aliado al Partido de los Trabajadores. Un gesto interno, pero con lectura electoral hacia 2027. Y precisamente sobre Cuba, hacemos una pausa en el noticiero. Porque lo que está pasando en la isla merece más que un titular, merece una toma de posición. A continuación, el editorial del director. Permítanme hablarles de Cuba, no de la Cuba del turista ni de la Cuba de la postal, de la Cuba real. En 1958, Cuba ocupaba el tercer lugar en América Latina en Producto Interno Bruto per cápita, por encima de Italia y de Japón en muchos indicadores. Tenía más televisores por habitante que la mayoría de Europa. Más médicos por habitante que el Reino Unido. Más automóviles por habitante que casi todo el continente. La Habana era una capital moderna, cosmopolita, con rascacielos, con universidad centenaria, con clase media consolidada, con una prensa vibrante y con un peso cubano que cotizaba a la par del dólar estadounidense. Ese era el punto de partida. Recuérdenlo bien. 67 años después, Cuba ocupa el último lugar del continente en libertad económica, en libertad de prensa, en libertad de movimiento. La misma isla que exportaba azúcar al mundo, hoy no puede garantizar el pan diario a sus habitantes. La misma isla que tenía la red eléctrica más avanzada de América Latina, hoy pronostica un déficit de 2.280 megavatios para el horario pico de este sábado. En La Habana, la electricidad llegó a las 2:10 de la madrugada y volvió a irse. ¿Qué pasó en el medio? Pasó un experimento, el experimento comunista, el mismo que fracasó en la Unión Soviética, en Alemania Oriental, en Rumanía, en Albania, en Camboya, en Corea del Norte, en Venezuela. El mismo que promete igualdad y entrega miseria repartida. El mismo que promete soberanía y entrega dependencia perpetua. Primero de Moscú, luego de Caracas, hoy de Pekín. Y sí, existe el embargo estadounidense. Y sí, ha tenido costos. Pero durante 6 décadas el régimen ha comerciado libremente con Europa, con Canadá, con América Latina, con Rusia, con China, con Vietnam. Vietnam, un país comunista que salió de la pobreza cuando abrió su economía. Cuba pudo haber elegido ese camino en cualquier momento de los últimos 30 años. No lo hizo, porque el problema nunca fue el embargo. El problema fue, y sigue siendo, el modelo. Y hoy, mientras hablamos, hay un pueblo entero sufriendo. No es una abstracción ideológica. Son madres que no tienen leche para sus hijos. Son ancianos que mueren esperando medicinas que no llegan. Son médicos que emigran a cualquier país que los reciba. Son jóvenes que se lanzan al mar en balsas de neumático, porque prefieren el riesgo de morir ahogados al riesgo de seguir viviendo así. En 2022, más de 300.000 cubanos entraron a Estados Unidos. En 2023, más de 400.000, la sangría demográfica más grande de la historia de la isla, superando incluso al Mariel. Esto ya no es un debate político,
Es una crisis humanitaria en marcha lenta, a 90 millas de las costas de Florida. Y aquí va la pregunta que este noticiero se atreve a formular en voz alta. ¿Dónde está el mundo libre? ¿Dónde están las democracias que se llenan la boca hablando de derechos humanos en otras latitudes? ¿Dónde están los organismos multilaterales que emiten resoluciones sobre cualquier conflicto lejano y guardan silencio cómplice sobre la dictadura más longeva del hemisferio occidental? El pueblo cubano no pide invasiones, no pide guerras, pide algo mucho más simple, que el mundo deje de mirar hacia otro lado, que se reconozca lo obvio, que en Cuba no hay socialismo del siglo XXI, ni revolución inconclusa, ni bloqueo genocida. En Cuba hay una familia gobernando por herencia, un aparato de represión funcionando por inercia, y un pueblo agonizando por abandono. Si el mundo libre no se ocupa de Cuba ahora, la historia registrará que 11 millones de seres humanos fueron sacrificados en el altar de una ideología que nadie se atrevió a llamar por su nombre. Cuba no es un debate. Cuba es una emergencia. Y desde DS Breaking News seguiremos diciéndolo hasta que alguien escuche. Cambiamos de tono. Guatemala está bajo alerta naranja nacional tras una erupción mayor del volcán de fuego. La Agencia de Gestión de Desastres ha ordenado la evacuación de 2 aldeas cercanas al coloso. La actividad estromboliana superó los umbrales considerados críticos y se han reforzado los protocolos de contingencia para las comunidades del sur del país. Y para los amantes del cielo, una cita imperdible. El próximo 12 de agosto, Portugal será uno de los países desde los que se podrá observar un eclipse solar. Miles de portugueses ya se han movilizado para conseguir las gafas certificadas que permitirán seguirlo en directo. El fenómeno también será visible desde amplias zonas del norte de África, la península ibérica y otras regiones del hemisferio norte. Italia atraviesa su 4ª ola de calor del verano, con el Ministerio de Salud emitiendo alertas rojas para 25 ciudades, una cifra récord. Roma, Milán, Florencia y Nápoles están en el listado. Es un patrón climático que ya no puede leerse como una anomalía puntual. Y desde Edimburgo comienza una nueva edición del Festival Fringe, 3.649 espectáculos, más de 53.800 funciones y artistas de 71 países. Es el evento cultural más grande de las artes escénicas del planeta. Una nota adicional en el mundo del entretenimiento, Spider-Man Brand New Day se convirtió en la película más rápida en superar $500 millones en la taquilla norteamericana, alcanzando el hito en apenas 7 días y rompiendo el récord anterior que ostentaba Avengers Endgame. Recapitulamos. Los mercados están en récord, pero agosto siempre es traicionero. El VIX está en mínimos, y esa calma histórica es exactamente cuando conviene revisar las coberturas. El eje suní acaba de formalizar una defensa colectiva que puede reordenar la seguridad regional durante décadas. El estrecho de Hormuz sigue siendo el punto donde el precio del petróleo, la guerra y la diplomacia se cruzan cada día. En nuestra región, Colombia estrena presidente, Venezuela abre diálogo con transición sobre la mesa, y Cuba resiste otra jornada sin luz. Y sobre Cuba, ya lo dijimos, no es un debate, es una emergencia. En DS Breaking News, nuestro compromiso es darles la información que necesitan para pensar el mundo, no para consumirlo. Si este noticiero les fue útil, si el editorial les tocó, denle me gusta, activen la campana y suscríbanse al canal. Compártanlo con quienes necesitan escucharlo. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición. Muy buenos días.